En esta 15ª edición de San Rafael en Corto, bajo el título de Cine y Arte, con tu experiencia, creador de formatos de televisión, experiencia en publicidad, en radio, en relaciones públicas, en el cine, ¿concebimos el cine como un arte de manera distinta si va a la televisión que si va al cine, que si va a las grandes pantallas, sea de donde sea, de un circuito comercial a un circuito alternativo? Sí, totalmente. O sea, yo trabajando en televisión, el producto que haces en televisión, desgraciadamente, digamos que, o sea, desgraciadamente sí, yo creo que el término es, tienes que rebajar tus expectativas narrativas y el mensaje que quieres transmitir, tienes que hacerlo más lineal. Hay un caso de un creador que no hizo así y que tiene una frase muy famosa, que es el creador de The Wire, una serie estadounidense que cuando nació no tuvo ningún éxito y que con el paso del tiempo se convirtió en una serie de culto, que él decía que se joda el espectador medio, porque la televisión al final apunta a un espectador medio y tú tienes que apuntar a ese espectador porque al final te mueves por un dato de audiencia que te sale la mañana siguiente y que si ese dato de audiencia no funciona, pues tienes un problema. Pero entiendo que cuando, por ejemplo, en tu caso, ¿no?, te reclaman para hacer un formato determinado, ¿haces lo que te apetece o haces lo que al espectador le apetecería? Siempre hablando de esa creación de no ficción, ¿no? Yo intento combinar las dos cosas en mi caso. Intento hacer lo que me apetece pensando en el espectador. Intento dar un plus. Yo trabajo en la televisión de Galicia, intento dar un plus, diferenciarme de alguna manera y poner un sello propio siempre pensando en el público al que me dirijo. Y tú el público lo tienes perfectamente segmentado hoy en día y te sale un dato que te dice: el público mayoritario de la televisión de Galicia es de señoras de 65 años que pertenecen a un núcleo rural, de tantos habitantes, tal, tal. Tienes que pensar en esa persona, pero al mismo tiempo creo que tienes que ser capaz de que tu mensaje no tenga por qué ser básico, no tenga por qué ser simple, sino que con esos mimbres poder transmitir lo que tú quieres y un poco elevar la categoría de aquello que quieres transmitir y que traspase esa parte más comercial de la televisión que la tiene, ¿no? Adictos en No Todo Film, día de playa aquí en San Rafael en Corto y en el Festivalito de La Palma, entrevías en Cannes. ¿Has hecho algo sin premio? No, sí, muchas cosas, muchísimas. Pero la verdad es que... Sin premios, sin menciones, sí, ¿no? sí, Sin sí. reconocimiento. Pues no, la verdad es que siempre, pero no, de pura suerte, supongo. La mayoría de los trabajos que hicimos sí que tuvieron su público, ¿no? Porque es eso también un poco, apuntar siempre al público. Por ejemplo, algunos de ellos fueron Noto Film Fest, que es un festival muy interesante también, que estoy de finalista este año con otro corto que se llama Yo no soy Cañita Brava, con Cañita Brava, una estrella de los años 90, que la recuperamos ahí por cierta amistad que tengo yo en Coruña con él. Y bueno, casualidades, creo que si apuntas un poco allá donde debes, pues a lo mejor cuadra y hay la suerte o lo que sea, que tu trabajo se ve mencionado, pero sí tengo otros cortos que quedaron entre colegas. Que justamente te iba a preguntar por eso después, es decir, lo conocimos en los 90, lo conocimos casi que de sobra, pero seguramente bajo el prisma de Edu faltaba algo por contar de Manuel, ¿no? ¿Y qué faltaba por contar de Manuel para que te lanzaras a hacer un proyecto eso? Yo no soy Cañita Brava. A ver, yo tengo amistad con él porque trabajamos en un programa en una televisión privada en Galicia. Hicimos un programa de televisión que tuvo cierto éxito a nivel redes y demás, entonces establecimos así un pequeño vínculo de amistad y conociéndolo, Cañita Brava le acompañará toda la vida la frase de Torrente, de 6.000 pesetas de whisky. Y eso, una vez que lo conoces, descubres que es, claro, lo que le saltó a la fama, pero al mismo tiempo es una auténtica pesadilla, porque allá donde va Cañita lo persiguen con la frase, le piden la frase, la tiene que decir 100 veces y él lo hace encantado porque es una estrella y se quiere mucho a su público y le gusta a su público. Pero yo detecté de por fuera que dije, hostia, es que este hombre, porque es tan buena gente, pero si llega a tener un poco de mala hostia, estaría hasta arriba de tener que decir esa frase. Entonces, bueno, ahí nació esa historia de que es una cosa muy sencilla, es un pequeño gag y un poco crítica, con mala leche, a la gente que no sabe distinguir entre la persona y el personaje. Y eso le pasa a muchos actores que tienen mucha fama y que de repente su vida se ve transformada y tienen incluso miedo a salir a la calle porque los asaltan como si fueran personajes y son personas, claro. Que no viven mal, pero bueno, a veces les pasa eso. ¿Entiendes el corto sin crítica? Sin mensaje, sin crítica igual sí, pero sin mensaje no. Yo creo que tiene que haber un mensaje, que tienes que contar una historia y que tienes que intentar transmitir algo. Y el corto más sencillo, más simple, tiene algo.
siempre tiene una historia que contar, que puede ser crítica o no, pero tiene que tener una historia. Lo vamos a ver después, La pescadora, de 2019, si no me equivoco. No me lo puede destripar, pero bueno, al final, ¿tiene que sentir algo el espectador o simplemente tiene que sentir? ¿Qué busca? ¿Qué buscas que sienta el que se sienta del otro lado? Bueno, es un lujo y un orgullo ver La pescadora aquí, ya eso para empezar, porque lleva varios festivales seleccionado, pero no tuvimos la suerte de verlo solo uno de ellos, que es en Cannes, en Porriño, que es un festival alternativo al Cannes oficial, y no tiene nada que ver porque se hacen galpones que son como pequeños cobertizos gallegos en donde se hacen las proyecciones y es como muy rural todo, y se proyectó una pantalla muy pequeñita, estamos muy orgullosos, pero verlo aquí de grande, pues la verdad es que es un orgullo. Yo creo que es dejarse llevar, el corto es para dejarse llevar, hay una historia que creo que impacta una vez que se resuelve, pero que hasta ese momento te tienes que dejar llevar por lo que estás viendo y por el espacio en el cual estás. Porque en este caso la historia, normalmente yo cuando me surge una historia no surge por la historia en sí, sino que surge por un espacio o un algo que me lleva a la historia. Digamos que el proceso es al revés. No tengo una historia que contar, sino que hay algo que me hace contar una historia. Es un poco lioso, pero no sé si se entiende. Sí. Entonces, en este caso, lo que me lleva a contar una historia es un espacio tremendo, que es un embalse, que en su época fue el embalse más grande de España, el embalse de Belesar, y curiosamente tenemos una pareja de amigos que tienen ahí una pequeña cabaña, y bueno, después de ir un par de veces dijimos, aquí hay que hacer algo. Y a través de a raíz de eso surge la historia, y creo que es para dejarse llevar y dejarse envolver por ese espacio increíble que es el embalse. ¿Cuesta crearlo y cuesta rodarlo? No cuesta de cuesta, sino cuesta intelectualmente, cuesta de tiempo. Sí, cuesta de todo al final, porque es una cosa que la haces, claro, casi sin presupuesto o poniendo tu propio dinero. En este caso no decidimos pedir ayudas y demás, porque probablemente las ayudas también a veces limitan creativamente o no, habría que verlo. Pero en este caso decidimos hacerlo por nuestra cuenta y sobre todo lo que costó, que está ahí Ana, que se encargó de la producción, fue la parte física y técnica del trabajo, porque es un embalse que tiene pues un desnivel de no sé cuántos metros hasta la zona donde rodamos, la zona donde está el agua, porque es un embalse que en una época de su vida anual está muy bajo de nivel o está muy alto. Entonces, cuando rodamos, cuando impresiona más el paisaje a nivel estético para contar la historia es cuando está abajo. Pero claro, cuando está abajo es cuando más tienes que caminar hacia abajo para rodar y más tienes que caminar hacia arriba para... Me olvidé esto, mierda, hay que subir otra vez, baja otra vez, sube otra vez. Entonces, bueno, hicimos unos cuantos kilómetros y aparte, físicamente costó. Costó también la parte técnica porque rodamos con un dron escenas de agua en las cuales la actriz rodamos en pleno invierno, ahora se cumple un año del rodaje, iba con un traje de neopreno por debajo de su indumentaria porque a pesar de que el agua está embalsada y no está muy fría... bueno, Galicia, amigo. Claro, es Galicia y es complicado. Entonces, bueno, la parte física a nivel de interpretación también tuvo bastante complicación. Y luego la parte acuática, también rodamos con una cámara acuática, yo también fundé el traje de aguas, el traje de neopreno, echarse al agua y muchas veces íbamos casi a única toma porque son momentos en los cuales se moja, la actriz ya está mojada, ya no puedes retomar la primera parte porque si tienes que salir del embalse, secar a la actriz, volver a primera, son 2 horas o 3 que se nos van el fin de semana y no tenemos tiempo ni tenemos presupuesto. Entonces, bueno, a esos niveles fue muy complicado. La historia en sí fue sencilla de concebir porque, bueno, cuando se vea ya se entiende, pero es un algo que digamos que la escritura no fue complicada, fue más complicado el rodaje y el trabajo de la actriz, digamos. ¿Cuántas personas pueden trabajar en un corto como ese? Pues en este caso éramos 6 personas o 7 personas. ¿Nivel de trabajo? Sí, bueno, cada uno ahí por barba, complicado. Claro, no, inasumible casi para un trabajo, digamos, más profesional, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno puso lo que pudo, uno hizo de barquero, que era, porque claro, las imágenes acuáticas, yo iba en otra barca que me iban llevando a remos para yo poder grabarlas, yo hacía de cámara, y excepto las partes de dron, que vino un cámara que operaba el dron, bueno, cada uno se repartía ahí su trabajo. ¿Cómo te surge la noticia de la nominación en el Silent, en el Festival Internacional de Brooklyn? Pues a través de una comunicación clásica de email, nos lo comunican. Bueno, a través de la plataforma de festivales nos lo dicen que estamos seleccionados, eso ya es un premio en sí mismo, y luego ya ser el propio primer premio, que un corto tan pequeño
y que en ese caso se proyecten en Nueva York, en Brooklyn, en una sala, bueno, un teatro, un cine, perdón, un festival alternativo, implicando, era un festival muy interesante porque implicaba artistas neoyorquinos o estadounidenses para crear una banda sonora en directo que tocaba y acompañaba a la proyección, porque todos los cortos seleccionados eran sin diálogos. Entonces, bueno, pues no te lo imaginas, claro. No te lo imaginas que la Ribeira, que nosotros llamamos la Ribeirita, que es donde lo rodamos, porque es así como nuestro espacio, digamos, que de repente se vaya a proyectar en donde se está proyectando, que llegue aquí, que nos traiga aquí, pues es otro milagro también estar aquí para poder presentarlo. Claro, pero que al final es eso, ¿no? Sobre todo se puede llegar, se puede hacer cortos y se puede llegar a donde quieras. Al final es colocarlo, ¿no? Colocarlo en el circuito. Sí, sí, sí. ¿Lo soñabas cuando empiezas a hacer cortos? Es decir, esa proyección internacional, internacional, no internacional en Europa, o sea, internacional de cruzar al otro lado, ¿no? Al final tenemos las proyecciones puestas quizás en Norteamérica como que allí se cuece todo, ¿no? Ya. No, yo creo que no. Si trabajas así o si creas así, no acabas llevando a ninguna parte. O sea, yo creo que tienes que crear en función de lo que te surge, de darlo todo en tu trabajo, intentar hacerlo, transmitir lo que quieres y luego lo que venga vendrá. Sí que con la experiencia y con los años puedes detectar una serie de mecanismos o de elementos que confluyen en cuanto al circuito de festivales y demás. En este caso, cuando rodamos La Pescadora y la acabamos, yo se lo presenté a algunos directores de festivales que conozco y decían que veía una historia muy universal porque, claro, al no tener diálogos todavía puede provocar que también tenga una proyección más internacional y que además la historia es perfectamente realizable en cualquier país del mundo, en cualquier pueblo que tenga un embalse o que tenga una zona de agua cerca, puede pasar desgraciadamente o puede suceder. Entonces, bueno, pues digamos que podría ser internacional, pero nunca se nos pasó por la cabeza eso, ¿no? ¿A dónde vas a viajar con ella? Pues no sé, viajar aquí ya es un puntazo, ya es una gran noticia. Y si sigue viajando, pues mejor. Este fin de semana estuvo en 3 festivales al mismo tiempo y ya digo, es algo impensable para nosotros. Estuvo en México, en Guanajuato, está aquí, estuvo en Tarifa, en el Fantas Fest y estuvo en Vilagarcía también en Galicia, en 4 festivales al mismo tiempo. Inédito. ¿Algún trabajo con más cariño, que le tengas más cariño que otros? Y, no sé, el primero, Ya. Quizá hay un trabajo que tengo que se llama Entrevías, que lo hice así con mucho cariño también y que tuvo una vida bastante intensa y se llegó a emitir en televisión española, que nos hizo mucha ilusión también, porque también era un trabajo así bastante humilde, ¿no? Cuando en la televisión se emitían cortos, que ya creo que ya no se sucede en ninguna televisión del mundo, y lo digo por la mía, que trabajo para una televisión pública y es algo que creo que se debería recuperar, que es un trabajo pendiente en todas las televisiones públicas. Entiendo que las privadas no lo harán, pero sí que una pública debería programar cortometrajes para seguir apoyando el trabajo que hacen festivales como este. Ese puede que sí, Entrevías, que le tengo bastante cariño. Pero bueno, La Pescadora ahora, con la proyección que está teniendo, le tenemos muchísimo cariño también, sí. ¿Algún proyecto entre manos? Pues no, ahora mismo disfrutar de esto. Yo no soy Cañita Brava, está ahí en el London Film Fest, a ver qué pasa con él. Y luego a nivel profesional estamos ahí metidos en la tele, que te consume las horas y que... Y la vida. Y la vida, y que te permite vivir y poder pagar La Pescadora. O sea que eso es lo importante. ¿Cómo eres capaz de llevar esos 2 proyectos a la vez? Porque al final, ¿no? Tienes 2 rodando, ¿no? Casi. Sí, bueno, ahora ya están en marcha, ya están ahí, cada uno lleva su vida, o sea que nada, disfrutar de ellos. Lo que hay es nuevas ideas ahí creándose, nuevos conceptos e incluso nuevas ideas para rodar también en el propio embalse, que ahora veréis cómo es y que todo el mundo comprenderá que es un sitio que yo creo que evoca a cualquiera que lo vea y que está allí. Yo creo que cualquier persona que pase por allí se podría imaginar una historia distinta y se podría hacer un festival allí un fin de semana y cada uno crear su propia historia porque transmite. Entonces, bueno, pues a lo mejor hasta una segunda parte de La Pescadora o lo que sea. Creando en cualquier caso. Sí, siempre que a cabeza non para, que decimos en Galicia.